Bueno, pues la reflexión de hoy la he titulado de cómo nuestra cultura destruye nuestras vidas. No es cuestión de ahora, no. La cosa nos viene desde la noche de los tiempos, desde que en un animal pudo vislumbrarse algo de humanidad, desde mucho antes incluso. La figura del animal protector, el macho alfa, se las ha arreglado para imponer su autoridad sobre el resto, pero siempre mediante la fuerza. Con el tiempo, algunos humanos se dieron cuenta de que el miedo era el gran causante. Y a partir de ahí, los mejor adaptados supieron cómo aprovecharlo. Unos echaron mano de la religión, mientras otros se decantaron por el guiado de la tribu. Siempre han ido de la mano, pero cada uno lo suyo, sin interferencias. Entre los dioses y nuestros antepasados, los reyes y sus herederos, los humanos siempre han vivido a la manera que ellos les dijeron, entre los hechiceros y sacerdotes que se inventaron toda una serie de preceptos, reglas, moral y culto, y los reyes y reyezuelos por los que había que dar la vida en la guerra, todos hemos estado en un callejón sin salida. Pasaron muchísimos años, y unos pocos descubrieron por sí mismos que entre unos y otros no les dejaban ser ellos mismos. Hasta hace muy poco, quizás entre 150 y 200 años, a alguien se le ocurrió no estar del lado ni de unos ni de los otros. Todos los demás, siguiendo la línea predefinida, siempre acababan estando con unos o con otros. Pero esta tercera y atípica corriente acababa de surgir y fue creciendo poco a poco. Pero fueron estos quienes se dieron cuenta de que los miedos, tanto religioso como político, les habían estado castrando. El orden establecido había estado configurando sus vidas. Vivían la vida que unos pocos les decían que tenían que vivir. Por fin se dieron cuenta de que estaban castrados por el pensamiento, por el trabajo, por la cultura, por el sexo, por la vida. A nadie se le había permitido ser él mismo. Se creía que éramos libres y al final nos hemos dado cuenta de que siempre hemos sido esclavos. Nos castraron el pensamiento, nunca nos dejaron pensar y nos educaron en el libre pensamiento. La religión y la cultura nos decían lo que teníamos que hacer y qué era lo correcto. Y el sexo, madre mía. Al hombre se le dijo, una para ti y apáñate como sepas y puedas. Y llegó el engaño del amor. A la mujer se le dijo, tú no necesitas sexo. Tu labor es meramente reproductora. Encárgate de tus hijos. Y la mujer se lo creyó. ¿Cuánto daño han hecho los aprovechados? Siempre buscando el interés propio. Y de esa represión nacen nuestras enfermedades físicas y mentales. Pero parece que desde la revolución industrial las tornas han ido cambiando un poco. El mundo liberal conservador ha tratado de imponer un mundo de consumo, algo por lo que hay que trabajar para adquirir bienes. Qué lejos estamos de esas tribus que recolectan solo lo necesario para vivir y lo demás lo dejan. En esas sociedades no hay interés en acumular más de lo necesario, sin acaparamiento. En la humanidad surgió pues la acumulación de riquezas, el capitalismo liberal, deshumanizado. Qué pocos no han querido más y más. Lo más importante es descubrir dónde estamos, pero después de saber de dónde venimos. Y por último, quizás es posible que intuyamos hacia dónde vamos. No sé qué nos puede deparar el futuro, pero sin conocernos a nosotros mismos, sin haber observado, sin tomar parte, sin condenar o aprobar, simplemente observando el presente y el pasado. Sin todo eso, nunca sabremos lo que nos puede deparar el futuro, aunque lo intuyamos guiados por la abstracción. Mientras la inmensa mayoría, guiados por su ignorancia, están con los de arriba, y esos pocos se aprovechan de ello, son los que se han situado en las élites, donde continúan aprovechándose de la gente de bien. En este planeta hay riqueza de sobra para toda la humanidad.
pero está mal repartida. Y son ellos los que de una forma u otra establecen las reglas de juego, obnubilados por sus promesas que nunca podremos alcanzar. Nos tienen hipnotizados con el consumo y nos olvidamos de nuestras vidas para satisfacer nuestros caprichos. Nos tienen entretenidos con nuestro sueño. ¿Crees que algún día deberíamos despertar?